Algo que nos sucede a muchos y nos sucedió cuando empezamos el camino de la fe es decir, ¿y ahora? ¿Y de ahí para dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué tipo de Biblia uso? ¿Qué música hay que oír? ¿Puedo seguir oyendo Ozuna y Bad Bunny? Ya no puedo. ¿Puedo ver Netflix todavía? Tengo que cancelar la cuenta. Ayer estábamos conversando con Kylie, con el Luchito y el Isma, no sé si andan por aquí. Allá está la Kylie. Estábamos conversando que es muy curioso que el cristianismo ahora se ha vuelto como, ¿cómo les digo? Como una ropa que usamos. Pero el cristianismo tiene muchas facetas. Y dentro del cristianismo vemos a un Jesús político. Dentro del cristianismo vemos a Jesús restaurando la masculinidad, la feminidad. Un Jesús que opina de lo tributario, porque se acuerdan cuando le dicen, creo que es trampita, ¿no? Jesús, dicen que hay que pagar los impuestos, ¿qué dices tú? Y la gente quizá esperaba que Jesús diga, abajo el SRI, abajo Roma, los celotes al poder. Y Jesús que dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús está opinando incluso del tema tributario. El cristianismo abarca muchas más cosas que nuestras reuniones, qué maneras de hablar, hermano, siervo, sierva, pastor, pastora, bendiciones, aleluya. No, o sea, el cristianismo va mucho más allá. Y para hablar de este tema, quizá algunos lo saben, soy parte de Biblia y Filosofía, que es una comunidad en la que procuramos pensar nuestra fe, la sociedad y la cultura. Así que hoy quiero invitar con mucha alegría a mi querido Rommel Salazar y Samuel Melo. Démosles un aplauso, por favor. Una bendición poder estar aquí. La verdad nos sentimos en casa y mucho más cuando se escuchan notas medias metaleras desde el púlpito. Dios le pague por eso porque me bendijo full. El Luchito, ¿dónde está el batero, nuestro querido Lucho? Por ahí está, ya está cantando. Típico músico, ya se fue. Y mi querido Samuel Melo también. Hola amigos, con todos buenos días. Antes que nada, feliz día a las mujeres de esta bella congregación. Segundo, en serio que tienen un equipo de alabanza impresionante. No es un automático, así que sepan apreciarles y también agradecerles por el trabajo de ellos. Y tercero, no sé cuánta autocensura vayamos a aplicar, pero que sepan que estamos entre hermanos. Sí. No nos vayan a atacar. Muy bien. Y el tema que habíamos conversado para hoy día hablar es una fe que trasciende. Cada uno tenemos experiencias diversas dentro de la fe. Les he contado muchas veces la mía, una herencia cristiana. Samuel viene de una herencia cristiana. Vos también. Bien. Pero la diferencia con el Rommel es que curiosamente él sí le metió, bueno, él y el Samu le metieron mucha cabeza a la filosofía, pero es distinto empezar a leer ciertos autores ya desde una fe vivida y otros en tu caso, por ejemplo, que vos te fuiste a buscar a Dios donde no estaba. Correcto. O más bien ni buscarle. Más bien, vos cuéntanos cómo fue tu experiencia, porque quizá hay personas de aquí que se van a identificar también. Rápidamente, yo conocí al Señor a los 9 años, pero fue como cuando vas a la película de Avengers y le ves al Tony Stark que ofrenda su vida por todo el mundo y uno dice, ay, yo quiero recibir a Tony Stark como mi Señor y Salvador. Disculpen que soy así un poco crudo en esto, pero fue así, o sea, fue un tema más de solidaridad que de nada, 9 años. Y entonces anduve así hasta los 15 tal vez, y de ahí sí me fui a desierto, buscando una razón ontológica, o la búsqueda del ser en la filosofía, y no la encontré, sino hasta cuando recibí al Señor, gracias a quien es ahora mi esposa, quien me dijo, si quieres seguirme visitando vas a tener que ir a la iglesia. Yo dije, he pasado 1000 veces, no voy a pasar hoy día más. Y entonces apenas entré, hubo alguien que creyó en mí, con toda mi imperfección, con toda mi basura encima, y me dijo, ven, vos te vas a hacer cargo de los niños. ¡Wow! Ese hombre fue un hombre de Dios, quien creyó en mí. Y bueno, al poco tiempo después de haber leído a Nietzsche, a Hegel, a Heidegger, a un montón de otros existencialistas, fenomenológicos, etcétera, etcétera, recibí a Cristo en mi corazón cuando encontré la respuesta a lo que yo buscaba, y está en Éxodo 3:20.
14. 3:14. Muy bien, sabes Biblia. Cuando Moisés le dice a Jehová, ¿quién soy yo? Y es el único Dios que he podido encontrar a lo largo de todos mis estudios, de mis investigaciones, que se presenta a sí mismo como yo soy. Anda, diles que yo soy, te manda. Y eso para mí es la respuesta a una pregunta ontológica que la filosofía se sigue haciendo. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? Y Jehová te dice, yo soy. Hay quienes dicen, la traducción dice yo seré, es lo mismo. Es lo mismo, porque si lo abordas desde el punto de vista existencial, el yo soy es un estoy aquí. Y desde el punto de vista fenomenológico es yo seré, es decir, yo me proyecto a futuro. Amados hermanos, Dios es y Dios será en nuestras vidas. Amén. Biblia y filosofía. Aquí sí puede ser todo lo pastoral que quieres decir. Claro, es que en los encuentros de los jueves siempre tenemos jóvenes más que no siempre están tan cerca de la fe, y entonces siempre al Rommel le decimos, no tan pastoral, porque él ya quiere hacerles pasar y orarles y todo. Entonces aquí sí puedes hacerles pasar la niña de tus ojos en el piano, pero a alguien más le pasó que se acercó a Dios desde la razón. Alguien aquí quizá... ¿Por qué diferencio esto? Porque como dijo el Rommel, muchas personas dicen, llegan a la iglesia, un video de la pasión de Cristo y por solidaridad literal, ¿no? Como que, chuta, Él murió por ti, ¿cómo no le vas a aceptar? Y uno como que, la plena, no sé, que pobrecito, se dejó pegar y vos ahí mala onda, no le aceptas como tu Señor y Salvador. Y entonces es donde tenemos que empezar también a pensar en una fe que trasciende eso, una fe que trascienda la pena. Que nuestro caminar con Dios no tenga que ver con una deuda, porque muchos de nosotros quizá lo vivimos así, tantos años sirviendo a Dios como pensando, es que le debo la salvación que me dio. ¿Cuándo acabaré de pagar? Ya serví en los adolescentes, en los jóvenes, compré las UMAS, estoy donando para la nueva casa. La Fanesca, ya me apunté con la Nelicita, voy a las mamás de SOS, estoy sirviendo en otro lado, y a veces siempre vivimos en deuda. Como que Dios nos dice, ¿a qué hora me acabas de pagar lo que te di? Cuando pensando en el Evangelio, cuando dice en Juan 3:16 que es un regalo la salvación que recibimos. ¿Se acuerdan Juan 3:16, verdad? Porque de tal manera amó Dios... Exacto. Están recitando en diferentes versiones. Por eso no acá están en NBI, allá están en TLA y acá está en Reina Valera. Solo por eso no se entendió. Pero la cosa es que Jesús vino a salvarnos, creo que lo entendemos todo. Pero hay una gran diferencia entre recibir un regalo y recibir un préstamo. Porque cuando recibimos un préstamo pensamos que hay que devolverlo. En cambio, cuando recibimos un regalo, no. ¿Qué tienes tú con respecto a tu salvación? ¿Un regalo o una deuda? Y es la pregunta que cada uno debe hacerse. Porque el que vive endeudado va a procurar pagar lo que debe. Pero el que tiene un regalo, lo disfruta. Es como los niños. Tú le das un juguete y no tienes que decirle que lo abra. Ya está atrás corriendo, subido en el Tonka, los que jugamos en los Tonka. Ya está en la caja haciendo una nave espacial. El que tiene deuda, en cambio, es como, bueno, o sea, juguemos pero con la caja puesta para que no se dañe. Entonces, cuando dice el Rommel esto de por solidaridad, creo que varios de nosotros en muchos momentos de nuestro cristianismo nos hemos acercado a Dios por solidaridad. Se dejó pegar, se dejó clavar, se dejó juguetear. Tenemos que empezar a trascender a esa idea y entender que todo lo que él vivió, porque sí, le juguetearon, le golpearon, el volverse humano en sí ya es bastante. O sea, siendo Dios, volverte humano, capaz de ser un castigo, ¿no? Pero él lo hizo por amor. Entonces, está bien valorar, pero también está bien disfrutar del regalo que Dios nos ha dado. ¿Les suena la palabra iconoclasta? ¿No? Los iconoclastas eran aquellos que entraban en los templos, principalmente de los católicos, por ejemplo, y comenzaban a destruir las pinturas, comenzaban a destruir los iconos.
Entonces, el iconoclasta es alguien que destruye lo sagrado, lo que está ahí como lo alto, lo consagrado. Y claro, yo soy hijo de pastor, hijo de familia misionera. Entonces, como quien dice, se podría decir que el que viene generalmente los domingos a la iglesia ve por delante como es el teatro, pero siempre hay el tras bambalinas. Entonces, claro, yo estaba un par de horas antes en la iglesia, estaba en el primer culto, luego salíamos a almorzar con todo el mundo. En la tarde había otro culto, me tocaba quedarme con ellos porque mis papás estaban con ellos. O sea, era el tipo de chico que me tocaba ya del aburrimiento pasarme las sillas por debajo, hecho militar ahí, porque no había nada más que hacer. Entonces, cuando a uno le arrastran a ese tipo de vida, es fácil cogerle tirria. Porque no es que es tu relación con el Señor, sino que es el trabajo de tus papás. Y de paso, te están arrastrando a ti al trabajo. ¿Cuántos de ustedes le arrastran a su trabajo, a sus hijos? Bueno, a mí me tocó eso. Entonces, obviamente yo... Lo siento. Ya tenemos uno por quien orar. Lo siento. Hay que orar por el Gus. Entonces, es fácil no verlo como eso bello, eso relacional con Dios, sino verlo como una religión. Y por eso es que se me metió desde muy pequeño esta cosa de realmente verle absolutamente todo lo malo que hay en la iglesia y en la religión. Fue recién a mis 16 años, cuando después de una serie de como 2 meses, escuchando prédicas sobre el Sermón del Monte, recién ahí, una vez cuando estaba mi mamá llegando de hacer compras a la casa, y ustedes saben cómo los papás tienen su manerita de picarse el uno al otro y provocarse un poquito. Entonces mi mamá llega a la casa y le dijo algo a mi papá que yo sabía que... ya se fregó. Porque mi papá tiene un temperamento fuerte y toda la cosa. Pero en vez de que mi papá reaccionara así fuerte, lo que le vi hacer fue esto. Y justo un par de días antes, el domingo, él mismo había predicado sobre bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí dije, razón. Ahí todo tiene sentido. Y enseguida se me metió un pensamiento como, ¿cómo sería este país si en vez de 200,000 personas haciendo la peregrinación a la Virgen del Quinche, se dedicaran solamente a hacer la paz en sus casas? Y dije, wow, ok, el cristianismo comienza a tener sentido. O sea, fue un acto, no un texto, pero fue el texto que fundamentó el acto lo que de repente hizo que tenga sentido. Y ahí dije, ok, mi tarea, la tarea de mi vida va a ser realmente intentar purgar aquella fachada religiosa de por encima para encontrar solamente lo máximo, lo esencial, para que eso sea lo que uno promueva, para que eso realmente sea lo que se pueda poner en palestra. Porque a la gente no le interesa la religión. La gente no quiere eso, la gente no quiere los íconos. La gente quiere algo que tenga el poder de realmente iluminar en la oscuridad o como la sal, dar sabor al mundo. ¿Dónde está el pianista? Para que... Amén. Sí, recibo, varón. Amén. Me parece que hay 2 cosas que nos ha robado la ortodoxia. ¿Conocen la palabra ortodoxia? Tradición. La ortodoxia nos ha robado, y es paradójico, la racionalidad y la espiritualidad. Y ustedes pueden decir, no, jamás, es que nosotros, al contrario, tenemos una fe muy racional, y no es así. Parece que nos hubiéramos conversado. Yo también estaba pensando en el Sermón del Monte. Jesús, en el Sermón del Monte, repite 5 veces en diferentes partes del Sermón del Monte, en el Mateo 5. Has oído que fue dicho, está citando a la ley, mas yo os digo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está haciendo un proceso de racionalización de la ley, pero sobre todas las cosas le está aplicando al hoy, a lo que me está pasando. Y lo aplica desde tierra, con pies puestos en tierra. No le aplica desde una fe sin sentido. De cierto, has oído que fue dicho, mas yo os digo. Está haciendo
un acto de racionalización y de construcción de una fe nueva en un tiempo y en un espacio determinados. Y eso nos está faltando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que oímos, vamos y a rajatabla, se me apagó, y a rajatabla lo aplicamos en donde sea. Por ahí dicen, hay un chiste, ¿no? ¿Cómo está tu fe tóxica? ¿Ya fuiste a pisar algún lugar para declarar que fue tuyo? Tenaz. Hace unas semanas me dijeron que por favor predique sobre cómo el cristiano va a estar libre del coronavirus. Y yo les decía, yo lo único que tengo es fe. Pero entonces es así, la racionalización. Tenemos que racionalizar el texto, y esto no significa desecharle, no significa quitarle el poder a Dios, que es soberano, sino significa que uno tiene que pensar y repensar la fe, la palabra, el texto escrito desde un contexto adecuado al hoy. Segundo, el tema de la espiritualidad. Jesús fue un hombre muy místico y se nos ha quitado lo místico. Y creemos que místico es únicamente escuchar música cristiana, y lo hacemos como un ritual. O sea, si es que en mi carro está música cristiana, yo soy cristiano y no me va a pasar nada. Y eso no es así. CJB 89.3 en Pichincha. Lo hice, de 2 a 4. Yo dije que lo iba a citar. Muy bien. Lo místico es más profundo. Lo místico está inherente en todo lo que hacemos, en lograr ver a Dios. Y esto no es panteísmo, ojo. No es decir que Dios está en todo lado, pero no es todo, pero está en todo lado. El tema de la santidad va por ahí. ¿Qué es santo? ¿Qué no es santo? Y cuando Jesús habla de la santidad, la refiere en Mateo 5 mismo como lo completo, como lo total, como lo maduro. Entonces, ¿qué nos hace falta? Madurar nuestra fe, ser críticos, lo que vos decías, ser críticos con las formas de la iglesia. Si nos damos cuenta, estamos solo en formas y no en fondos. Y hoy por hoy, cuando la sociedad es tan antagónica, a veces estamos en la mitad y en uno de los polos, sin entender racionalmente dónde tenemos que estar y dónde Cristo nos quiere. Entonces, aterrizo. ¿Qué nos pide Cristo? El mandato de Cristo es que nos amemos los unos a los otros. Ese es un mandato. Lo demás es sugerencias, digamos. Pero un mandato es amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo amas? Está en Mateo 28:19. Haciendo discípulos. Una iglesia que hace discípulos y que vive la fe en el camino, con altos y bajos, con caídas y levantones, que nos mira como somos vulnerables, con nuestros trapos de inmundicia, dice la palabra, y nos ama y cree en nosotros, es una fe que trasciende. Esto no quiere decir que a lo malo tengo que llamar bueno. Lo que quiero decir es que cuando nosotros amamos, ese ADN de Cristo se va a transmitir, y la otra persona solita va a empezar a dejar de caer los velos que tiene en los ojos. Eso es mirar la viga, no mirar la viga en el ojo ajeno, sino la de uno. ¿Sí? Dentro de eso está el desafío que cada uno de nosotros tenemos en descascarar nuestro cristianismo. ¿Por qué digo descascarar? Hace una semana entregamos el departamento en el que vivíamos en la Kennedy, y ahora vivimos acá más cerca, gracias a Dios. Pero en cambio la iglesia se va a cambiar de lugar, entonces gracias a Dios también. Exacto, es como que no te cacho, pero te quiero. Y saben que algo curioso que pasó es que ese piso era de parquet, y había una parte que se veía, que yo la veía muy normal, o sea, nada del otro mundo, un parquet ahí, y la señora que hacía la limpieza dice, aquí está de rasquetear. Para quienes no conocen el verbo rasquetear, es pasarle un rasquet, pasarle la limalla de acero, una esponja dura, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, pero ¿por qué si está bien?
Yo le veo y se ve color madera. Pero fue bien curioso que ella le hizo una tonterita como sin. Y entonces vi la madera de verdad. Se fue. O sea, lo que veía no era la madera, era... La señora dice que es del polvito, como una grasita que se va formando, pero no le oculta el sucio, eso. Claro, pero es que no quiero decir así porque era mi casa, pues, patos. Se diría que es del sucio en cualquier casa de ustedes. En la mía era un polvito. Fino, es transparente, así. Lo que me resultó extraño es que el color de la madera no se ocultaba, pero tampoco se veía claramente. Y entonces ellos saben que yo a todo le estoy siempre sacando reflexiones, y Dios tiene que hablarme así como a guagua, porque si no, no entiendo. O sea, hay gente que dice, ¿qué capacidad del Jimmy de sacar ejemplos? No es qué capacidad, es que Dios me habla como a niño. O sea, ve, así como en el parquet hay el sucio, así tienes que revisar tu espiritualidad. Entonces, ahí sí entiendo, ¿no? O sea, claro, Leo escudriña mi corazón y es como, ve el parquet, escudriñar, raspar, limpiar, quitar. Y es un desafío de cada creyente el rasquetear un poco nuestra creencia. Porque la fe es un regalo y la fe está ahí. Pero hay que rasquetearle un poco para ver, como decía el Samu, en qué formas nos quedamos. ¿Cuántas canciones lentas? ¿Cuántas canciones rápidas? ¿Cuánto hay que dar de ofrenda? ¿Cuánto hay que dar de diezmo? ¿Cómo se saluda? ¿Con beso? ¿Sin beso? ¿Hay que venir con falda? ¿Hay que venir con pantalón? Aquí en la IDF tenemos la tranquilidad de que si quieres traerle a tu perro, le traes al perro. Y lo más sorprendente es que cuando traen los perritos ponen más atención a la prédica que nosotros. O sea, yo me acuerdo una vez atrás, era como un cocker así oyéndole al David. Y yo en cambio en el WhatsApp, que entonces era... Si Rocky le escucha a Dios a través del David, voy a hacer la prueba también, ¿no? Pero, o sea, es un desafío nuestro el ir descascarando esta fe. Porque con el tiempo, y ya les habrá pasado a los que llevan años en esto, conoces de Dios y... quiero servir, leo la Biblia, 1 capítulo, 2 capítulos, 3, estás orando todo el tiempo, estás manejando y estás orando, tu mujer te dice, abre los ojos, ¿cierto? ¿Verdad? Puedo orar así también. Estaba dejándome guiar por el Espíritu Santo. O sea, y vamos así, pero con el tiempo se nos van sumando las capitas al parquet. Esto no se habla, esto no se dice. Seguimos viviendo un cristianismo y se ve como cristianismo, pero ya le vamos sumando. Esto no se lee, de esto no se conversa. ¿Cómo vas a opinar esto? ¿Eres cristiano y estás a favor de esto? ¿Evangélico y en contra de esto? No puedo creer que seas alguien de derecha siendo evangélico. Vi el otro día en el Facebook, así como veo la otra. No puedo creer que seas de izquierda siendo evangélico y siendo creyente. Y nos vamos sumando más capas al parquet, hasta que capaz un día, claro, como decían, la grasita, el sucio, termina siendo de este vuelo y dice, pero sigo viendo la madera. Sí, pero si quitaras todo lo que está encima, entonces veríamos mucho mejor. Pensemos en Job. Se acerca donde Dios, después de una vida muy piadosa de fe, muy creyente, oraba todos los días. Es el único en la Biblia que pedía perdón por los pecados de sus hijos por si acaso. Literal dice Job, ¿no? Que él iba y, Señor, por si mis hijos hubiesen pecado, te entrego este sacrificio. O sea, él pedía perdón por lo cometido y por cometer. O sea, Job estaba a otro nivel. Y después de la calamidad y después del dolor llega al punto de decirle a Dios este versículo que a mí me tomó muchos años de entender. El de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, como lo del parquet. Había escuchado de vos, y escuchar de Dios es suficiente para vernos evangélicos y vernos religiosos. Pero todo cambia el momento en el que vemos. Como el ciego cuando Jesús le sana y dice, antes yo no veía algo como árboles, dice, mas ahora veo. O sea, me han puesto colirio en los ojos. Entonces, pensar en esta fe que trasciende es un ejercicio personal.
porque nadie les va a dar un link de YouTube. Escucha esta prédica y el Señor te va a rasquetear el corazón. No, es un ejercicio personal que duele, en el que vamos sacando y vamos poniendo también. Y luego, claro, vale la pregunta de, entonces, si es que yo me siento así, como que está un poco sucio y no le veo mucho sentido a todo esto y vengo porque ya me toca venir. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la siguiente pregunta lógica. Creo yo que todos nosotros hemos estado en alguna iglesia alguna vez donde hay la hermanita muy entusiasta y para todo es amén, aleluya, sí, Cristo vive. Y es como que, ok, bien, tiene esa conexión. El fuego. Pero yo no lo tengo. O el hermano varón que está con la Biblia bien agarrado, amén, sí, hermano, que Cristo, sí. Y uno dice, ¿cómo pueden estar tan involucrados con algo así? O sea, ¿realmente lo creen? ¿Realmente lo están sintiendo o es solamente teatro? Pero cuando ves que comienza a haber gente que llora y gente que tiene un gozo de estar ahí con las manos alzadas y todo, y tú estás así, ¿no? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Estoy viniendo a la misma iglesia, estoy escuchando las mismas cosas. ¿Qué puedo hacer? Y esa fue mi siguiente pregunta. Y el tema es que realmente el paso inicial es ese deseo, pero luego viene lo que llamamos revelación. O sea, a menos que el Señor se te revele, a menos que el Señor te abra tus ojos espirituales, no tiene sentido. Porque para el mundo es locura, pero para nosotros es el Evangelio. Entonces, ese es un principio teológico que es difícil discutirlo. No hay una receta para llegar a entender esta locura. Pero si es que te llama la atención y consideras que hay algo aquí que tú también quieres. Yo me sentía como, estando ahí en la iglesia, había dos categorías. Aquellos que estaban adelante, luego había una pared de cristal y los que estábamos atrás. Porque podíamos ver lo que sucedía, pero no éramos parte de ese ambiente. Entonces cuando el Señor, a través de esa mordida de lengua de mi papá para traer a vida el texto, un poco después, habrá sido una semana después, literalmente estábamos en el sauna con mi papá, conversando a calzón quitado, literalmente a calzón quitado, que en Finlandia se va desnudo al sauna. Pausa. El Samu es finlandés. Yo sé. Yo le veo y miro... Marruecos. Miro Marruecos, Cotocollao, yo lo sé. Pero la verdad es que el Samu... Es que tu papi era de Cotocollao, pues. Sí. Entonces por eso digo, es la herencia. Entonces, cuando él habla de Finlandia es porque él es finlandés. Entonces, y allá acostumbran esto de a calzón quitado literal. Sí. Ya, aclaración. Y estando ahí... Yucho. Totalmente. Transparentes. El Señor me pone esto en el corazón. Si es que realmente me amas, confiésale a tu papá tus pecados. Claro, porque siempre en la iglesia yo oraba diciendo, Señor, te amo, haz lo que quieras conmigo, te pertenezco, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero ahí me dijo, si es que realmente me amas, vas a confesarle a tu papá tus pecados. El problema de esto era que yo, en fin, es una expresión que dice, ser el adorador de los ojos de tu papá. Eso significa que realmente quieres que tu papá te vea solamente como lo bueno. Entonces siempre procuraba hacer todo perfecto delante de mi papá. Y confesarle mis pecados era literalmente todo lo contrario. Pero ahí entendí que había una bifurcación. Si es que yo le digo a Dios que le amo, pero no soy capaz de obedecerle en esta petición, entonces no tengo derecho a seguir diciéndole que le amo, porque con la práctica no se lo demuestro. Y claro, confesarle a mi papá mis pecados es la cosa más valiente que hubiera tenido que hacer, porque significaba que estaba amando más a Dios de lo que amo mi imagen de mí mismo delante de mi papá, que era esa cosa tan preciada que intentaba como que tener. Así que ahí pasé sudando
por el calor, pero también por los nervios, porque sentía que llegué a un tope en mi vida cristiana. O era hacer lo que el Señor me pedía, o era decirle, no, me amo más a mí mismo, amo más mi orgullo y no tengo la humildad suficiente como para hacerte caso. Así que ahí intenté comenzar a balbucear, decir eso, pero se me fueron enseguida las lágrimas. Mi papá entendió todo. Pasé llorando casi 1 hora, pero cuando se acabó, sentí por primera vez en mi vida que no tenía absolutamente nada más que perder. Y como no tenía nada que perder, estaba ahí delante. Se había roto ese muro de cristal. Y si es que la gente me veía llorando en la iglesia porque estoy feliz con Dios, ya no importaba, porque yo ya no venía a la iglesia para mantener mi imagen delante de la gente. Ya era una cuestión mía con el Señor. Entonces, ese fue el paso ese de revelación. Probablemente tú sabes que hay algo que el Señor te está pidiendo, pero que has estado ahí sosteniendo tú el control. Y el Sermón del Monte, algo que a ambos nos ha llegado, es justamente, ¿a ti también? Perfecto. El Sermón del Monte nos llega porque está hablando del reino de Dios. Ya no está hablando de si es que eres bautista o pentecostal o menonita o de la cuadrangular o independiente. Está hablando de si perteneces al reino de Dios. Y aquellos que pertenecen al reino de Dios son aquellos que han decidido entregar el gobierno de su vida a Dios. Eso significa que yo ya no gobierno ni mis pensamientos, ni mis palabras, ni mis emociones, nada. Todo le pertenece a Dios. Y eso significa que Él puede hacer conmigo lo que sea. Y solamente cuando estás en ese punto, el Señor tiene la libertad real de trabajar y darte todo lo que quiera. Así que ese es el primer paso, en mi opinión. Y ahí, si es que quieres comentar el tema de crecimiento, no sé. Un tema, este tipo de pensamiento y de certeza viene de la mano con el que nosotros no podemos agradar a Dios. Si es que eso está en nuestra teología, tenemos que reconsiderar, porque Dios se agradó de nosotros y está escrito en Juan 3:16 que vos citaste. Dios amó al mundo, a todos, con gorditos, flaquitos, guapos, no tan guapos, feos, ya. O sea, ya. Dios, nunca lo he dicho antes, pero o sea, Dios cambió mi vida, pero me dejó la cara de testimonio. Yo también ya estoy casado, más que. Entonces, es un día a la vez. Y tu fe se construye diariamente. Rápidamente, me acuerdo una vez entro al cuarto y le veo a mi hijo que tenía unos 6 años con la hermana. La hermana decía que le dolía la panza y el pana decía, voy a orar por vos, pero voy a orar poniéndote la mano en la panza porque ahí vive Dios. O sea, uno podía haber entrado y decir, no, si Dios está en todo lado, escrito está, ni sé qué, ni sé cuánto. Déjale. Dale guías. Enséñale. Que te vea bravo, que te vea triste, que te vea altos, bajos. No te vea en el estándar, porque cuando Él llegue ese momento, Él va a decir, estoy lejos de Dios. La fe se construye diariamente. Y tenemos un hombre y un personaje que se especializó en hacer teología. Este tipo, por endemás, como dicen por ahí, fue teólogo de teólogos. O sea, si ustedes quieren ver a alguien tan racional como este señor, tienen que leer el libro de Romanos, de Hechos, de las cartas. ¿Cómo se llama ese señor? Pablo. Saulo, antes, ¿no? Antes de... Lucas, no dije Hechos, Lucas dije... Hebreos dije, perdón, me equivoqué. Somos perfectibles, hermano. Dios me ama. Eso dices tú. Ojalá así sea. Y Dios desde arriba. ¿Pueden orar por mí, por favor? Yo te quiero como amigo. Pero entonces Romanos 12:1, rapidito. Ahí está la pepa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí paramos. Pablo está hablando desde la tradición greco-romana. Ahí habían sacrificios. No es que la fe tiene que doler. Ojo. John Piper, uno de los teólogos contemporáneos, dice que tu fe tiene que ser gozo. Hay estudios sobre el llamado. El llamado es divino, es específico, es satisfactorio. Tu llamado tiene que satisfacer tus necesidades. Y si eres casado, de tu esposa o tu esposo. Y si eres padre, de tu esposa y de tus hijos o esposo e hijos. Si eres soltero, tu llamado tiene que ser tan saludable que tus padres estén gozosos
en verte servir. Hay un caso especial cuando los padres no son creyentes y escrito está que negarán a la familia y esto, este otro, pero ojo, tu ministerio no tiene que ser carga para el otro. Y si lo está haciendo, redefine. Aquí yo soy una de las personas que tenía muchas cosas que hacer en la iglesia, muchísimas cosas, y tenía broncas con la fe. ¿Por qué? Porque yo quería estar en la iglesia, ya tenemos que estar, tenemos que llegar justo, tenemos que hacer todo el día, tenemos que hacer todo el día, y esa era... Es que a algunos les está llegando. Entonces, perdón. unos Kleenex, por favor. Reciban, por favor. Pero entonces la fe no tiene que doler. ¿Saben qué me hizo a mí alejarme de la fe? Verle a mi mamá siempre llorando. Y les digo, yo le decía a mi mamá, si ese es tu Dios, yo no quiero ese Dios que te hace llorar siempre. Ve. Dejen llamar a mi mami. Listo, voy a pasar. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Racional. Vuestro culto. ¿Y por qué a veces somos irracionales en el culto? No me refiero a los servicios, sino a nuestra fe. A nuestro vivir la fe, a nuestro caminar diario. Sigo rápido. No os conforméis a este siglo. O sea, no te dejes llevar por las cosas que están pasando. Y es por eso que yo siempre les digo a los chicos, sobre todo a mis hijos, tengan pensamiento crítico, no se traguen la píldora. O sea, piensen un ratito, vean las otras opciones, veamos desde el otro lado qué es lo que está pasando, porque no tenemos que conformarnos a este siglo, que es lo cultural, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, mis ñaños, si es que antes fuiste ateo, si es que antes fuiste agnóstico, si antes fuiste católico, si antes fuiste evangélico, hoy conoces a Cristo, tienes que estarte transformando. Ve, recibe, varón. Porque si no, eres lo mismo con otra tapa. Y lo único que estás haciendo es oyendo HCJB. Está bien, a las dos no, ya. Poniéndote camisetas que dicen Cristo te ama, leyendo libros de solo chocolatitos para el alma y cosas por el estilo. Un evangélico cultural. Un evangelismo cultural, una producción cultural que viene de mano del capitalismo, ¿no? Ojo, pero eso es otro tema. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo oigo por ahí gente que les ha pasado cosas. A nosotros mismos, con mi esposa, hemos salido de una crisis terrible. Mi esposa estuvo con un tema por ahí. Y uno dice, pero estoy orando, pero estoy diezmando, pero estoy siendo buen joven, ya ni estoy diciendo malas palabras, ya no me peleo cuando manejo. ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy orando antes de comer. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios está por sobre todas las cosas que te pasen. Si te da coronavirus, si te agripaste, si te fue mal en la universidad, si todavía no consigues enamorada o enamorado, si todavía no te casas, eso es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que se hace día a día. Y no jales. Porque el otro día que hablábamos nos preguntaron si es bueno el sexo antes del matrimonio. ¿Qué les contestamos? ¿Qué dijo el Yoda? ¿Te acuerdas? No Yoda, pero por favor. Esperar debes, ¿no? Ustedes van a saber, y la pastora va a saber más aún. Hay un jovenazo que se llama Daniel Goleman, que escribió un libro chévere. Inteligencia emocional. Él dice que tienes que extender la gratificación. Extender la gratificación. Ahí está. Dale. Todo tiene su tiempo, Salomón. Aplaza la gratificación, Daniel Goleman. Paciencia tú debes tener, mi joven Padawan. Yoda. Amén. Eso es para los jóvenes. Se me va el tren. Tengo 35 años y no me he casado. Se me va el tren fresco, loco. Ya mismo viene el express. Hay Uber. Sí, tienes que invertir un poquito más, pero sí. Listo, es que no me sale la prueba. Es que la prueba del ser bachiller está fregada. Dale, mete ñeque y va a salir. Es que el trabajo no me llaman. Es que no me llaman. Ya hice la entrevista y no me llaman. Listo.
Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta siempre y cuando hemos racionalizado lo que Dios nos está haciendo en este momento y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Un día a la vez. ¿Será que nos regalan unos minutitos más para contar una cosita más? Sí. Sí, yo sé, ya son 11:55 y algunos están pensando en la olla que dejaron puesta. Entonces, Adiós. claro. Por eso hay que comprarse olla lenta. La Fer no quiere. Fer, la olla lenta es buenaza, porque ¿quién tiene olla lenta? ¿Sí o no? Ay, pones eso, no se quema nunca. Claro que luego llegas y se desintegra todo. Es como, tú ibas a hacer seco de pollo y es cazuela de gallinas. Caldo de pollo. Pero hay algo con lo que quisiera cerrar y que quiero escuchar, sobre todo del Samu y del Rommel, que es algo que curiosamente nos pasó a los tres, y es el conocernos, el encontrarnos con Dios en el silencio. Yo me acuerdo de chiquito el cristianismo starter pack. Siempre era como un discursito de inicio a cada vez que alguien aceptaba a Cristo. Entonces, cuando decían, si tú hoy día hiciste la oración de fe, si hoy tú tomaste una decisión por Jesús, tienes que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, juntarte con otros creyentes y escuchar la HC. Les juro, yo vivía en Carcelén y siempre esa era la recomendación, que escuchen la emisora cristiana para que ya no oigan otras barbaridades. Aunque hay que ser honestos, ¿no? Dentro del mundo cristiano igual se oyen unas barbaridades, pero en ese tiempo se creía que no. Entonces, yo siempre tuve este cassette. Para ser cristiano tengo que hacer A, B, C, D, E. Lo raro fue que con los años, leer la Biblia a mí no me satisfacía. A mi mamá me acuerdo que le decía, mami, ¿puedo ver la tele? ¿Ya leíste la Biblia? Ay, ¿puedo ver la tele? ¿Ya leíste la Biblia? Tenía mi Biblia, como buen niño creyente, Reina Valera 60. Bienaventurado, Mateo 5 ya. Bienaventurado, el Salmo 1 mejor, no, está muy aburrido. Ya mamita, ya leí. Ya leí un capítulo entero, así, el Salmo 110. ¿Cuál es? El 117 creo que tiene 2 versículos. Entonces, yo me sé esas zapadas porque era niño de iglesia, entonces, y no reniego de eso yo. Pero me pasó lo mismo que al Samu. El Samu le tocaba irse por debajo de las sillas. Yo una vez quise hacer una fogata y quemé un evangelio de Juan. Y de ese les contaré otro día. El problema fue que mi papi me encontró. Entonces, mi corazón, mi mente y mi trasero lo supieron. De los hijos de Corea, así de Claro, sí. Y es que me tratados, que me a ver, de evangelio solo uno. Un evangelio de Juan, los demás eran tratados. Pero es que decía, ¿a dónde vas a ir? Pues al infierno, veamos si esto se quema como en el infierno. Y sí, se quemaba. Volviendo al tema, leía la Biblia, no me producía ninguna satisfacción. Intelectualmente sí, porque memorizar versículos te hace sentir mejor, te haces del sabiondo de la iglesia, porque no necesitas abrir el texto, sino que lo memorizas. Orar, por ejemplo, era algo, yo orar solo lo hacía cuando pecaba, ¿no? O sea, todos los días. Pero siempre la oración era con culpa. Señor, perdóname por haber hecho esto. Señor, bendice el alimento. Señor, perdóname por esto. Entonces, yo cumplía el rito decentemente. Pero la verdad es que donde yo me encontré con Dios, desde donde yo tengo un acercamiento más sincero, coincide con el Samu y el Rommel. En el caso del Samu, Mateo, Éxodo 3:14, en mi caso Eclesiastés 3:11, cuando yo dije, nada es para siempre, el amor no es real, nada dura toda la vida. Y un día, un sábado en la mañana me desperté, abrí la Biblia, Eclesiastés 3:11, y dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a comprender la obra que Él ha hecho desde el inicio hasta el fin. Y me acuerdo claramente, sábado 9 de la mañana. ¿Quién abre la Biblia un sábado 9 de la mañana teniendo 20, 19 años? O sea, el que abra
le invitamos a predicar también. O sea, yo me levantaba a ver Drake y Josh, pero ese día empiezo a leer y cuando leo esto que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, me sucedió exactamente lo mismo que a ellos. Eternidad, pero si nada es para siempre. Entonces volví a leer con la esperanza de que haya cambiado el versículo, ¿no? Y ha puesto eternidad en el corazón. Yo decía, no, es mentira, no hay eternidad en nuestro corazón. No es cierto esto, no es verdad. Me acuerdo que en ese tiempo como familia le vimos a un gran amigo serle infiel a su esposa y él era un referente por poco para nosotros. Entonces dije, si él, siendo todo lo que es, no pudo vivir algo para siempre, entonces nada es cierto, la eternidad no es cierta. Y volví a leer y volví a llorar. Y me pasé una hora llorando igual, pensando en Eclesiastés 3:11, hasta que en un punto solo dije, Dios, si hay de verdad eternidad en mi corazón, quisiera que me hables. Y algo loco que nos pasa a los tres, y que es algo de lo que quiero que podamos conversar, es el tema de la contemplación, del silencio frente a Dios. Como nos han dicho que el cristianismo es hacer. El rato que no hacemos entramos en crisis, ¿se han dado cuenta? Es como, no estoy sirviendo, no estoy cantando, no estoy tocando, no estoy predicando, o sea, si no estoy haciendo, entonces ya no soy agradable ante Dios. Y quizá a alguien de ustedes ya le pasó también que en el silencio es donde más te encuentras con Él. Ejemplos breves en la Biblia. Elías se va al monte muerto del miedo, allá no había rollo de la ley, Pentateuco, no había sinagoga, nada. ¿Y con quién se encuentra allá? Con Dios. Jesús, despertándose muy temprano, salió a la montaña a orar. En el silencio también está Dios presente y tiene mucho que ver con lo que ustedes mencionaron y me encantaría que ustedes puedan hacer este aporte desde lo místico, desde recuperar una fe que no tiene que ver con hacer, sino con contemplar. Hemos ya dicho varias veces la palabra místico y solamente como aclaración, lo místico tiene que ver el punto donde el humano conecta con lo divino. Entonces no necesariamente tiene que ver con las poses yogi y lo medio oriental. No tiene que ver con eso. Lo místico lo pueden practicar las diferentes religiones porque es más la actitud de realmente buscar conectarse con lo divino. Y como lo mencionó Jimmy, el cristianismo también tiene lo místico, y no solamente tiene lo místico, sino que existe una rama de cristianismo místico, que no es lo mismo que el esoterismo o el sincretismo. Por ejemplo, estaba Elías, está Jesús. Jesús es un místico cuando sale a buscar la presencia de Dios en la madrugada, en la montaña, para conectarse con el Señor. Pero un ejemplo aún más radical podríamos decir que es Juan el Bautista. Juan el Bautista que se aleja de la sociedad para no estar escuchando la bulla de la gente, el trajinar de la ciudad, todas esas cosas que todo el tiempo están interrumpiéndonos, sino que se va al desierto para estar ahí, en total soledad, buscando la presencia de Dios. Y generalmente son estos místicos cuando descienden luego desde el desierto de la montaña, que luego hablan con voz reveladora de parte de Dios. Moisés mismo. Moisés no encontraba la presencia de Dios ahí en medio de la gente. Él subía al Horeb y estaba ahí, en contacto directo con Dios. Es más, estaba en un contacto tan fuerte con el Señor que cuando bajaba su rostro brillaba tanto así que la gente no podía verle directo a la cara. Su rostro brillaba, entonces tenía que ponerse un saco en la cabeza. Eso es el tipo de cosa que sucede cuando estás en presencia de Dios. Y yo, como hijo de pastor, no logro necesariamente conectarme así, a ese nivel, con el Señor en la iglesia, porque es una experiencia demasiado comunal. Y está bien, porque la iglesia y en la iglesia también se busca juntos al Señor. Y hay otro tipo de revelación de parte de Dios. Pero existe incluso una rama en el cristianismo original que eran los padres del desierto. Y de los padres del desierto nacen un montón de cosas que conocemos hoy, como por ejemplo el devocional, la vida devocional. Entonces, digo yo, si ustedes están mal acostumbrados a orar así, básicamente cruzando las manos, cerrando los ojitos y comenzando a decir un montón de cosas. Digo esto, digo lo otro, pido aquello, agradezco por esto, amén, me voy.
¿A qué rato te sentaste a escuchar al Señor? Si pasas habla y habla y habla y habla, ¿a qué rato estás dejando que Dios te hable? ¿Cuándo te has sentado a escuchar a Dios? Porque siempre decimos, bueno, es que Dios no habla en voz audible. Así. Sí, pero de todas formas, ¿te has sentado a intentar escucharle al Señor? Pero para poder escucharle hay que tomarse su tiempo. Y por eso es que a mí me fastidia, por ejemplo, cuando comienza a sonar los teléfonos. No porque... No estoy... Ya le salió lo pastoral. No. Porque no tiene nada que ver con el tema de que suene en una reunión o alguna cosa. Tiene que ver con que, por ejemplo, cierto tipo de teléfonos te dicen cuántas veces uno levanta el celular durante el día. Y en promedio hay entre 140 y 160 veces que uno levanta y desbloquea el celular. Eso es todo el tiempo saltando nuestro pensamiento de aquí y de acá, de aquí y acá. Tenemos un estilo de vida ultra acelerado donde todo el tiempo estamos manejando 3, 4, 5, 6 cosas en nuestra mente. Y es una adicción a la hiperactividad. Por eso nos sentamos 5 minutos a orar y nos aburrimos o nos estresamos, nos ponemos ansiosos. Imagínate aquellos... En mi iglesia en Finlandia, 2 pastores antes del que está ahora, el pastor realmente cuando predicaba, un montón de gente llorando, un montón de gente a los pies del Señor, expulsiones de demonios, sanidades, un montón de milagros, cosas fantásticas. Y claro, era un pastor que tenía relevancia nacional, entonces una vez le hacen una entrevista a la mujer y le preguntan, ¿cuál es el secreto de tu marido para el poder espiritual que tiene? Y la mujer solo se le ríe. Si es que esas 4 horas que pasa metido ahí en el armario orando todas las madrugadas no sirviera para nada, entonces ¿para qué lo hace? El Señor dice, no ores desde las azoteas diciendo cuán grande y bello es el Señor para que todo el mundo te vea. Hacerlo en lo privado, donde solamente el Señor te puede ver. Así que yo les doy como consejo una pequeña receta. Si es que quieren comenzar a experimentar al Señor a un nivel más allá de lo religioso, vayan a sus casas, cojan su cuarto, si es que comparten el cuarto con alguien, digan, está cerrado, no molesten la siguiente hora y media, ponen ahí un poco de música, no necesita ser música cristiana, preferiblemente sin letra, música clásica, solamente para que se callen los sonidos de alrededor. Hay ambiente. Sí. Porque siempre suena el portón del garage, suena el perro que comienza a ladrar, suena ahí una olla que se golpea y todo eso distrae. Una música que solamente aplaque los sonidos de fondo. Y comenzar así, sentarse en el piso, apagar la luz, sentarse en el piso y decir, Padre, no me merezco estar delante tuyo, pero sé que no existe mejor uso de mi tiempo que estar en tu presencia. Así que aquí estoy, haz conmigo lo que tú desees. Y luego, silencio. Solamente estén en silencio. Y puede que el Señor no te diga nada. Pero ¿no sería ese ya un digno sacrificio delante del Señor como una ofrenda de estoy consagrándote esto para que tú hagas lo que quieras? Y si es que Él no quiere hacer nada, si solamente te está probando si es que eres capaz de darle tiempo. Pero yo les prometo, a mí me cuesta mucho tener un tipo de vida devocional así, porque cuando yo me siento delante de la presencia del Señor, me pule tanto, me lija tanto que siento que estoy muriéndome ahí delante de Él. Duele muchísimo, porque siempre cuando uno se pone dispuesto delante del Señor, Él quiere trabajar contigo. Y por eso es que es un poco difícil ponerse delante de Él. Pero búsquenlo. Y yo les prometo que si esta fuera una iglesia donde hay gente que tiene una vida mística, espiritual de búsqueda del Señor en lo privado, cuando vengan al grupo, eso se manifestaría de formas mucho más espectaculares. Una iglesia para ser sano tiene que tener, sí, lo público, pero lo público, lo espiritual público se alimenta de lo espiritual privado. Voy rapidísimo esto. Quiero ir al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué lo místico llega al pueblo? Porque pienso mucho en lo comunal, en lo comunitario, en esto.
Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Por la muerte de uno hemos sido justificados todos. Cuando mi vida esté enfocada en Cristo Jesús, mi olor va a hacer que los otros se contagien de esto. Estamos entendiendo lo místico, que es muy personal en la esfera de lo público, como dices vos, o de lo comunitario. Y entonces ahora me salto un poco más. El carcelero, Pablo con el carcelero, Pablo y Silas con el carcelero. Hay un terremoto, Pablo estaba preso por liberar a alguien. Hay un terremoto, el carcelero piensa que se fueron, se escaparon Pablo y Silas, más ellos estaban orando ahí abajo y cantando, dice. Ahí vemos cómo manejar conflictos, ¿no? Cosas geográficas, terremotos y esto. Y entonces viene el carcelero y dice, wow, se quedaron aquí. Y claro, eso es lo que hace un cristiano, dice Pablo, ¿no es cierto? Y entonces el carcelero dice, ¿y qué hago para tener lo que tú tienes? Y le dice, tranquilo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cuántos decimos amén? ¿Saben que eso no es promesa? Esa es una obligación, es una orden. Porque si tú estás aquí sentado y no está al lado tu hijo o tu esposo o tu esposa, es tu obligación, con amor y con misticismo, digámosle, a traerles. Porque si a un hijo vos le traes de la oreja, lo que estás haciendo es un rebelde. Pero si le empiezas a hablar y a contagiar tu fe en casa, él va a venir algún rato. Y hay que esperar en Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa, es una obligación. ¿Se acuerdan de Mateo 28:19? Ahí estamos. Y acuérdense, en Efesios 3:15, si no me equivoco, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades. Nosotros como iglesia, como comunidad de creyentes, cada uno con una verdadera transformación en Cristo, desde lo místico, desde la racionalización, vamos a transformar este país, este barrio, los barrios donde ustedes vivan, y vamos a dar aún testimonio a los espíritus y potestades que están en el ambiente. Dios, patria y libertad. Samu, la frase de Chesterton. ¿Lo que piensas de Dios es lo más importante de ti? La de la oración de ayer. ¿La de qué? Que cuando oramos... Bueno, es Kierkegaard. A Kierkegaard, ¿ves? Hemos hecho un Biblia de filosofía aquí delante de ustedes y la verdad es que hemos sido casi 100% Biblia. Pero para citar a un filósofo, a aquellos que les gusta las artes sapienciales. Søren Kierkegaard es un filósofo y teólogo danés, padre del existencialismo, y él dice esto: la oración no es para cambiar el corazón y la voluntad de Dios, sino para uno ser cambiado en el proceso. Entonces, realmente dejemos de ver la oración como esas palabras mágicas, ese hechizo que uno da con su boca para que las cosas sucedan mágicamente a su alrededor a través del poder de Dios. No es eso. La oración es estar en comunión con el Padre, el propósito original de la creación, el Génesis, así como Adán y Eva caminaban en el jardín con la presencia de Dios. Yuchos. Como finlandés en sauna. Lo que perdió Adán y Eva en el origen no era un lindo lugar con lindas plantas y ricas frutas. Lo que perdió fue la comunión con el Señor. La muerte de Cristo lo que habilita es que podamos otra vez conversar con Él. Muy bien.